La caída de Afganistán en manos de los talibanes es ya un hecho. Los rebeldes han tomado el palacio presidencial, el mandatario afgano se mandó mudar, las tropas norteamericanas vinieron a proteger algo de lo que quedaba de la embajada de los Estados Unidos y a garantizar la salida de algunos de sus colaboradores afganos que se quedaron rezagados y que podrían ser víctimas de la ira, la revancha y la venganza de los talibanes. Se vuelve de nuevo a un siglo que muchos afganos creían que había terminado después de que los talibanes hayan sido desplazados del poder primero por un gobierno títere de los rusos, de los soviéticos, y posteriormente otros 10 años con un gobierno títere de los norteamericanos. Ya el año pasado, el secretario de Estado Pompeo de Donald Trump le había dicho al presidente afgano: hagan un acuerdo, hagan un pacto con los talibanes, porque nosotros nos estamos retirando de esta guerra que es la más extensa y larga que haya protagonizado Estados Unidos. Lo que queda de nuevo es las prohibiciones a las mujeres en prácticamente todos sus derechos y también el ir en contra de lo que significan muchos patrimonios icónicos y culturales, no solo del pueblo afgano, sino de toda la civilización humana. Lo que vamos a ver también es mucho terror y el fanatismo fundamentalista más extremo, especialmente por parte de los que llamados alumnos del Islam, como también se denomina a los talibanes. La tragedia afgana vuelve a tener un nuevo capítulo desde este fin de semana. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Las heridas que dejaron en muchos paraguayos y en su descendencia la guerra de la Triple Alianza todavía la percibimos y la sentimos cada uno de los paraguayos. Hoy, 16 de agosto, día de la batalla de Acostañú, que terminó con la vida de miles de niños disfrazados de adultos y posteriormente de sus madres que fueron infructuosamente a buscar sus cuerpos en los campos de las cordilleras, nos trae la imagen casi siempre reiterativa y permanente del dolor y del daño que nos ha hecho como país esa guerra que no hemos terminado por cicatrizarla. Tampoco nuestros verdugos de esa época, integrantes del proyecto económico del Mercosur, han hecho muy poco en favor de buscar que ese periodo se clausurara como una experiencia que nos retrotrae a los paraguayos a los periodos más oscuros de nuestra historia, al momento en que perdimos el orgullo, la autoestima, en que el 85% de la población nuestra fue aniquilada y en donde tuvimos que volver a reinventarnos de las partes fracturadas que quedaron de nuestra heredad en ese momento. Gran parte de la desestructuración familiar que hoy padecen nuestros niños viene todavía de esa gran época que nos marcó a fuego. Los paraguayos deberíamos reencontrarnos con la región para hacer que ese momento de la mayor tragedia que hemos pasado alguna vez sea una cicatriz completamente completada y que no sea de nuevo gravoso para cada uno de nosotros el que tener que retrotraernos a algo que aconteció hace más de 150 años y que todavía nos duele, pero por sobre todo sangra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. El padre en la estructura familiar es una persona realmente muy trascendente, es la que enseña una serie de virtudes que las madres no pueden hacerlo por su propia condición. Pero también es una situación que nos debe llamar la atención en el Paraguay, donde tenemos una paternidad irresponsable tan alta que hoy en día uno de los juicios más comunes en los tribunales paraguayos son los de filiación y también los de prestación alimentaria. El Paraguay es un país fracturado, dividido, roto, no solamente por lo que viene en términos históricos, sino porque lo ha acontecido en los últimos años en términos económicos, donde los padres separados han tenido que buscar encontrar alguna forma de traer algo de comida a sus familias y muchos de ellos han tenido que emigrar a España, a Estados Unidos o a la Argentina, fragmentando aún más nuestra ya débil estructura social paraguaya. Necesitamos repensar el rol de la paternidad en un país que le da mucha trascendencia y con razón a la maternidad, pero que termina supliendo la exigencia y la demanda que ese padre debe tener consentido, asumido y respondido dentro de una estructura familiar.
El Paraguay es un país sin padres y esa es una realidad que nos toma desapercibidos a muchos cuando tratamos de analizar cuestiones más complejas como las que referidas a la pobreza y a la criminalidad. El 92% de la pobreza paraguaya, la extrema pobreza, es monoparental. Y si vemos la cantidad de hijos sin padres que están en los reclusorios en nuestra república, vamos a ver también el impacto que eso tiene como consecuencia de todo lo que estamos padeciendo hasta ahora. Es el tiempo de recuperar el sentido de la paternidad, darle trascendencia y fundamentalmente proyectarlo de cara hacia un mejor futuro para todos.